Hay que imaginar un escenario crítico en la sala de choque, o bueno, en la parte trasera de una ambulancia. Se tiene a un paciente inconsciente, taquicárdico, con una respiración profunda y muy agitada. La clásica respiración de Kussmaul, claro. Exacto. Se hace la evaluación primaria, el ABCDE, y al llegar a la glucometría capilar, el monitor marca, digamos, 150 miligramos por decilitro. Hace 10 años, cualquier profesional de la salud habría descartado inmediatamente una emergencia diabética grave basándose solo en ese número. Sí, totalmente. Y hoy, con el nuevo paradigma médico, esa lectura aparentemente normal podría ser exactamente lo que le cueste la vida al paciente si no se interpreta de la manera correcta. Por eso arrancar con esta inmersión profunda es tan urgente para el personal prehospitalario y clínico. Soy su anfitrión, y junto a nuestra experta en la mesa vamos a desempacar la ciencia detrás de todo esto. Hola, es un gusto estar aquí para analizar este tema tan vital. Y pues tenemos sobre la mesa una revisión panorámica, una revisión tipo Scoping Review, publicada en la revista multidisciplinar Epistemología de las Ciencias. Una revisión que desglosa un cambio monumental, específicamente la actualización de las guías de la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, para los años 2024 a 2026. Así es. El enfoque central es el manejo operativo de la cetoacidosis diabética y, de su hermano a menudo malentendido, que es el estado hiperosmolar hiperglucémico. Y la misión de este análisis es ir directo al contenido médico, sin rodeos, ver cómo los protocolos internacionales están abandonando por completo esas fórmulas matemáticas rígidas de hace décadas. Exacto, para adoptar un enfoque estrictamente fisiológico. O sea, la reanimación prehospitalaria de estas emergencias metabólicas ya no se trata de normalizar los numeritos en un monitor lo más rápido posible. Sino de entender qué está fallando a nivel celular, ¿no? Apagar ese incendio bioquímico con muchísima precisión, desde la identificación en la escena hasta las dosis exactas de fluidos. Pues sí, porque la triada clásica que siempre se enseñaba para diagnosticar la cetoacidosis, que era hiperglucemia severa, cetonuria y acidosis, acaba de ser reescrita por completo. A ver, entremos de lleno en eso. El umbral de glucosa para considerar ese diagnóstico bajó, ¿verdad? Sí, bajó a 200 miligramos por decilitro, o su equivalente de 11.1 milimoles por litro. E incluso, esto es fascinante, las guías ahora establecen que un simple historial previo de diabetes es suficiente para mantener la sospecha clínica alta. A un fenómeno clínico que está en aumento en las salas de urgencias, que es la cetoacidosis diabética euglucémica. Que es una condición donde el paciente presenta una acidosis metabólica severa, letal, pero sus niveles de glucosa en sangre son engañosamente bajos o normales. Y el principal culpable de este incremento, según la fuente, es una clase de medicamentos relativamente nueva, ¿cierto? Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2. Los famosos inhibidores de SGLT2 son fármacos muy populares ahora, para proteger el corazón y los riñones en pacientes diabéticos. Físicamente obligan el riñón a excretar el exceso de glucosa a través de la orina, bajando el azúcar en la sangre. El mecanismo de acción es brillante para el control crónico, claro, pero crea una tormenta perfecta durante un evento de estrés agudo. O sea, si el paciente desarrolla una infección o simplemente omite una dosis de insulina. Exactamente. Entra en un estado de deficiencia de insulina. Y sin insulina, la glucosa no puede entrar a las células. Así que las células envían señales de inanición. De que se están muriendo de hambre. Y el hígado reacciona quemando ácidos grasos de forma masiva, lo que produce cuerpos cetónicos a una velocidad alarmante y desencadena la acidosis. Pero como el inhibidor de SGLT2 sigue forzando al riñón a orinar esa glucosa, pues el azúcar no se acumula en la sangre. Es, para hacer una analogía, literalmente como tener un detector de humo que se queda en completo silencio mientras toda la casa se está quemando hasta los cimientos. Está ahí, ardiendo, pero la alarma del glucómetro no suena. Y hasta un 10% de los pacientes con cetoacidosis presentan este cuadro euglucémico. Que es un número altísimo para una emergencia. Y no solo ocurre por estos fármacos. No, para nada. También se observa con mucha frecuencia en el embarazo, por los cambios fisiológicos en la filtración de los riñones o durante periodos de ayuno prolongado. Espera, esto plantea un problema operativo masivo para el personal de atención prehospitalaria.
Si el glucómetro ya no es una herramienta de descarte segura y no se puede depender de la hiperglucemia, ¿cómo se supone que un paramédico confirme el diagnóstico bajo presión sin tener que adivinar? Pues la medicina ha respondido a esa misma preocupación validando una herramienta diagnóstica muy superior. Hablamos de la medición directa del beta-hidroxibutirato en sangre. El BOH. Exacto. Las nuevas guías de la ADA lo establecen como el marcador principal, ya muy por encima de las tradicionales pruebas de cetonas en orina, que la verdad siempre han sido muy problemáticas. Sí, las tiras reactivas de orina. Entiendo, según el documento que usan, nitroprusiato, el cual reacciona con el acetoacetato, pero es completamente ciego ante el beta-hidroxibutirato. Y ese es el detalle fisiológico clave. En un estado de cetoacidosis severa, la proporción de BOHB frente a acetoacetato en la sangre puede llegar a ser, no sé, de 10:1. Es una diferencia abismal. Porque el entorno metabólico altera el estado redox en las mitocondrias del hígado, favoreciendo enormemente la producción de este beta-hidroxibutirato. Por lo tanto, un paciente puede estar en una crisis de acidosis profunda, al borde del colapso respiratorio, y la tira de orina podría mostrar un resultado negativo. O débilmente positivo, lo cual es casi peor, porque da una falsa sensación de seguridad. Es como diagnosticar un infarto inminente con una prueba que solo detecta el síntoma minoritario. Suena a un riesgo tremendo. Por eso el consenso actual exige medir BOHB en sangre capilar o venosa. Un resultado igual o superior a 3.0 milimoles por litro confirma una cetoacidosis de inmediato. Sin importar si la glucosa está en 150 o en 800. Exactamente. Proporciona una certeza operativa inmediata en la escena. Ahora, antes de avanzar al manejo prehospitalario paso a paso, hay un vacío en esta evaluación clínica que se necesita llenar. Al principio mencionamos que las guías también cubren el estado hiperosmolar hiperglucémico, el EHH. Sí, que en los manuales siempre aparecen juntos como emergencias hiperglucémicas. Pero clínicamente son bestias muy distintas. Si el problema central en la cetoacidosis es, el ácido y las cetonas, ¿qué es exactamente lo que está matando al paciente con estado hiperosmolar? Principalmente la deshidratación extrema y el colapso neurológico. El EHH generalmente afecta a pacientes con diabetes tipo 2 y tiene un inicio mucho más insidioso. O sea, se desarrolla a lo largo de días o incluso semanas. No es tan fulminante en horas como la cetoacidosis. Exacto. Y a diferencia de la cetoacidosis, estos pacientes sí producen una cantidad minúscula de insulina endógena. Esa pequeña cantidad de insulina es suficiente para frenar la lipólisis en el hígado. O sea, tienen la insulina justa para evitar que la fábrica de grasa empiece a producir ácido, pero no la suficiente para meter el azúcar a las células. Tal cual. Por lo que no hay una producción masiva de cetonas y no hay una acidosis severa. Pero como resultado, la glucosa se acumula a niveles estratosféricos en la sangre, frecuentemente superando los 600 miligramos por decilitro. Y la fuente menciona que a veces llegan a 1000 o más, ¿no? Sí, niveles astronómicos. Esta concentración masiva de azúcar crea un gradiente osmótico brutal. Los riñones intentan eliminar esa glucosa arrastrando agua con ella, lo que causa una diuresis osmótica tan severa que el paciente puede tener un déficit de líquidos de, imagínate, 9 a 10 litros. 9 a 10 litros de déficit. Es casi incompatible con la vida. El plasma sanguíneo se vuelve tan concentrado, tan hiperosmolar, que literalmente succiona el agua del interior de las células cerebrales. Y eso es lo que provoca las alteraciones graves del estado mental, las convulsiones y finalmente el coma. Entonces, para quien diseña protocolos operativos o está en la ambulancia, cetoacidosis significa acidosis rápida y cetonas altas, a menudo con glucosas engañosas. Y el estado hiperosmolar significa glucosas altísimas, deshidratación masiva, síntomas neurológicos graves, pero sin la acidosis profunda. Un resumen clínico perfecto. Y lo fascinante aquí es cómo las herramientas para medir esa acidosis en la cetoacidosis también están cambiando radicalmente en la unidad de cuidados intensivos. El reporte de consenso de 2024 elimina por completo la famosa brecha aniónica, el anion gap, como criterio de resolución. Lo cual es un alivio inmenso. Calcular la brecha aniónica ha sido, un ritual intocable en los hospitales durante décadas. Se tomaba el valor del sodio y se le restaba la suma del cloro y el bicarbonato. Para estimar la cantidad de ácidos no medidos, o sea, la cetona circulando. Exacto.
Si la brecha era alta, el paciente seguía en cetoacidosis. Si se cerraba un rango normal, el paciente estaba curado. Operativamente hablando, usar la brecha aniónica para guiar el tratamiento terminó siendo como seguir un sistema de GPS desactualizado, uno que te insiste en hacer un cambio de sentido cuando ya estás en la ruta correcta, simplemente porque un charco de agua en el camino confundió los sensores. Y en este escenario médico, el charco que confunde todo el algoritmo es, irónicamente, el propio suero intravenoso que el médico le está administrando al paciente. Y la analogía es metabólicamente precisa. Para entender por qué la brecha aniónica fallaba, hay que mirar directamente al cloro. La solución salina normal al 0.9%, que ha sido el fluido de reanimación estándar por excelencia por años. El clásico suero fisiológico. Ese mero. Bueno, pues contiene 154 miliequivalentes por litro de cloro. Esto es significativamente más alto que los niveles normales de cloro en el plasma humano. Cuando se administran litros de esta solución para rehidratar a un paciente, se causa una sobrecarga masiva de cloro. Lo cual desencadena, según el texto, una acidosis metabólica hiperclorémica. Sí, fisiológicamente ese exceso de cloro disminuye lo que se conoce como la diferencia de iones fuertes en el plasma, lo que inevitablemente reduce el bicarbonato y mantiene el pH bajo. O sea, el paciente ya no está produciendo cetonas, su cetoacidosis original ya se resolvió, pero la brecha aniónica sigue viéndose alterada por el suero. Exacto, por la perturbación que los mismos médicos causaron con el cloro. Veían esa brecha alterada y asumían que la cetoacidosis continuaba, Manteniendo las infusiones de insulina intravenosa de forma innecesaria. retrasando el alta y poniendo al paciente en un riesgo inmenso de sufrir una hipoglucemia severa dentro del hospital. Las nuevas guías cortan ese problema de raíz, ¿no? La resolución ahora ignora el cloro y se define de forma estrictamente fisiológica. Un pH venoso mayor a 7.3 y un nivel de beta-hidroxibutirato menor a 0.6 milimoles por litro. Si el marcador de cetonas baja y el pH sube, el trabajo duro está hecho, independientemente de lo que diga la matemática obsoleta de la brecha aniónica. Es, digamos, un paso gigantesco hacia la seguridad del paciente. Y si el cloro en la solución salina es el gran villano que causa esta acidosis y confunde el diagnóstico, la solución lógica es cambiar el fluido desde la atención prehospitalaria. Y de hecho, el documento marca un cambio de paradigma masivo aquí. Adiós a la dependencia casi religiosa de la solución salina al 0.9%. Así es, las guías ahora exigen la transición a cristaloides balanceados como el Ringer lactato o el Plasma Light. La evidencia sobre la toxicidad del cloro en grandes volúmenes es simplemente abrumadora. Aparte de la acidosis, afecta directamente a los riñones, ¿verdad? Sí, las altas concentraciones de cloro provocan vasoconstricción directa en las arteriolas aferentes de los riñones. Esto reduce el flujo sanguíneo renal de golpe y aumenta drásticamente el riesgo de daño renal agudo. Una complicación que ya de por sí ocurre en la mitad de los pacientes con cetoacidosis severa. Totalmente. Los cristaloides balanceados tienen una composición de electrolitos mucho más cercana a la del plasma humano y evitan este daño renal, acelerando el tiempo de resolución general. Para quienes toman nota del protocolo clínico, la dosis inicial de fluidos recomendada ahora es de 500 a 1000 mililitros por hora durante las primeras 2 a 4 horas. Pero a ver, hay una fricción teórica importante con el Ringer lactato en la medicina prehospitalaria. Contiene potasio. Ajá, el gran miedo al potasio. Y se sabe que los pacientes con cetoacidosis pueden presentar hipercalemia, es decir, niveles altos de potasio en sangre, en el momento exacto de la admisión. Para un paramédico, inyectar un fluido con potasio a alguien que ya tiene el potasio alto parece francamente una negligencia operativa. Es un temor muy comprensible, basándose en la fisiología básica, pero es infundado en este contexto específico. El Ringer lactato contiene solo unos 4.000 equivalentes por litro de potasio. Es una cantidad insignificante comparada con el volumen total de distribución del cuerpo. Es una gota en el océano. Exacto. Los estudios revisados han demostrado de manera contundente que el uso de Ringer lactato no empeora la hipercalemia clínica. Los beneficios de evitar la vasoconstricción renal y la carga de ácidos superan con creces cualquier preocupación teórica sobre esa cantidad mínima de potasio. Aclarado el punto del fluido base, tenemos que hablar de la intervención médica que a primera vista desafía toda la lógica de los primeros auxilios.
Es la paradoja de la dextrosa. Oh, sí. Esta es la parte que más confunde a los estudiantes. Hay que pensar en esto. Se tiene un paciente admitido con el azúcar en 600. Se empieza la rehidratación y la insulina. La glucosa baja a 240 miligramos por decilitro. Y el protocolo actualizado dictamina que en ese preciso momento hay que añadir dextrosa al 5 o 10% a los fluidos intravenosos. Espera. A un paciente en una crisis diabética, cuando su azúcar sigue estando alta en 240, ¿se le va a colgar una bolsa de suero con azúcar? Suena contraintuitivo. Suena una receta para una demanda por mala praxis. ¿Cuál es la lógica metabólica detrás de inyectarle glucosa a un paciente hiperglucémico? Bueno, entender esta paradoja es entender la verdadera naturaleza de la cetoacidosis. El objetivo principal de la terapia de urgencias no es normalizar el nivel de glucosa en la sangre de inmediato. El objetivo absoluto, la prioridad 1, es detener la producción de cetonas en el hígado. Y la insulina es el único freno fisiológico capaz de apagar esa fábrica de ácidos. Y debe administrarse de forma continua. El problema operativo es que la glucosa en sangre cae muchísimo más rápido de lo que tardan en eliminarse las cetonas del cuerpo. Si la glucosa llega a 200 y el médico, por miedo a causar una hipoglucemia, apaga la bomba de insulina intravenosa, el hígado se queda sin su freno y la cetoacidosis se reinicia inmediatamente. Es un ciclo vicioso. Pero si mantiene la bomba de insulina encendida sin aportar glucosa externa, el paciente caerá en un coma hipoglucémico fatal en cuestión de minutos o horas. Es un malabarismo bioquímico de altísimo riesgo. por eso se requiere la coadministración de dextrosa. Así es. Al añadir glucosa a los fluidos intravenosos cuando el azúcar en sangre cae por debajo de 250, se crea un, digamos, colchón energético. Esto permite mantener la infusión continua de insulina, manteniendo apagada la producción de cetonas. Todo mientras se mantiene el nivel de azúcar del paciente en un rango seguro y artificial de entre 150 y 200 hasta que el beta-hidroxibutirato por fin se normalice por debajo de 0.6. Es una maniobra elegante cuando se entiende la fisiología detrás de ella. Ya que hablamos de los efectos secundarios letales de la insulina, tenemos que abordar el tema del potasio, que es quizá el paso donde ocurren los errores prehospitalarios y de urgencias más catastróficos. Porque inyectar insulina hace mucho más que mover glucosa. Arrastra electrolitos enteros consigo. Totalmente. La insulina activa la bomba sodio-potasio en las membranas celulares, forzando al potasio a entrar masivamente a las células junto con la glucosa. El peligro extremo aquí radica en que casi todos los pacientes con cetoacidosis o estado hiperosmolar tienen un déficit corporal total de potasio masivo. A menudo entre 300 y 600 miliequivalentes perdidos, porque lo han estado orinando sin parar durante días, debido a la diuresis osmótica. Exacto. Pero, y aquí está la trampa, en la analítica de sangre inicial, ese potasio puede parecer normal o incluso elevado. Porque la falta de insulina y la misma acidosis obligaron al poco potasio que quedaba a salir de las células hacia el torrente sanguíneo, ¿verdad? Es una ilusión óptica en los laboratorios. El suelo muestra potasio, pero el interior de las células está completamente vacío. Por lo tanto, si el nivel inicial de potasio en sangre es menor a 3.3 miliequivalentes por litro, el protocolo dicta una regla absoluta. Detenerse, no administrar insulina. Ni una sola unidad de insulina. Hay que reponer potasio primero de forma agresiva mediante fluidos. Si se administra insulina a un paciente que ya tiene el potasio bajo en sangre, ese potasio restante será empujado bruscamente dentro de las células. El potasio sérico caerá a niveles incompatibles con la vida. Sí, paralizando el músculo cardíaco y provocando arritmias ventriculares que son casi siempre fatales. Sin potasio verificado, la insulina es literalmente un veneno. Es una regla inquebrantable en este protocolo. Y hablando de intervenciones instintivas que resultan ser letales, el uso del bicarbonato es otra trampa clásica en urgencias. Oh, el bicarbonato es un tema polémico, pero muy claro en la evidencia actual. Se ve un paciente con un pH de 7.0, sumamente ácido. El instinto más básico de la química de secundaria dicta que para neutralizar un ácido, pues debes agregar una base. Inyectar bicarbonato de sodio parece la solución mágica. Pero la evidencia muestra que empeora la situación clínica. ¿Cómo es que administrar bicarbonato hace que el interior de las células se vuelva más ácido? Es un fenómeno fisiológico fascinante y, la verdad, muy peligroso.
conocido como acidosis intracelular paradójica. A ver, cuando se administra bicarbonato de sodio por vía intravenosa, este se combina con los iones de hidrógeno libres en la sangre para formar ácido carbónico. Y ese ácido carbónico rápidamente se disocia en agua y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un gas altamente soluble en lípidos. Ese es el factor crítico. El CO2 cruza las membranas celulares y la barrera hematoencefálica del cerebro de manera casi instantánea, muchísimo más rápido de lo que el ion bicarbonato podría jamás hacerlo. O sea, el CO2 inunda el cerebro y las células. Así es. Y una vez dentro de la célula o en el líquido cefalorraquídeo, ese CO2 se recombina con el agua formando ácido carbónico de nuevo, el cual libera iones de hidrógeno. Se acaba de crear un entorno intensamente ácido dentro de la célula y dentro del cerebro. Mientras que el análisis de sangre, el que el médico está viendo en la pantalla, mostrará un pH engañosamente mejorado. Se están maquillando los laboratorios mientras se acidifica el cerebro del paciente. Por eso las guías reservan el uso de bicarbonato exclusivamente para el extremo absoluto de la supervivencia. Solo cuando el pH cae por debajo de 6.9 y el riesgo de colapso cardiovascular inminente supera el riesgo de la acidosis intracelular. Además, existe otro peligro operativo fundamental que las guías subrayan respecto al cerebro, y es la velocidad de administración de los fluidos de reanimación. Aunque es una complicación rara en adultos, con una incidencia menor al 1%, el edema cerebral tiene una tasa de mortalidad devastadora. De entre el 20 y el 40%. Es letal. Administrar grandes volúmenes de cristaloides con demasiada rapidez puede causar una caída brusca en la osmolaridad del plasma. Y el agua, buscando el equilibrio osmótico, fluye masivamente hacia las células cerebrales que aún mantienen solutos altos, causando que el cerebro se hinche rápidamente y se herne. Por eso la resucitación de fluidos debe ser vigorosa, pero muy calculada. No es simplemente abrir la llave de paso al máximo y dejar al paciente ahí. Con toda esta precisión, midiendo el VO/HB, usando Ringer lactato, retrasando la insulina si el potasio es bajo, ignorando la vieja brecha aniónica, el nivel de control sobre esta emergencia ha alcanzado un punto de inflexión brutal. Y la consecuencia más grande de esto no es solo clínica, es logística y económica para los sistemas de salud. Las guías 2024 avalan, de hecho, sacar la cetoacidosis diabética de las áreas de cuidados intensivos. Lo cual es un cambio de juego. Durante generaciones, el estándar de oro inamovible para la cetoacidosis fue la infusión continua de insulina intravenosa, lo que obligaba a ingresar al paciente a una unidad de cuidados intensivos, la UCI, debido a los requerimientos de monitoreo constante. Y las camas de UCI son el recurso más escaso, caro y peleado de cualquier hospital. Totalmente. Pero la actualización de la ADA establece que, para casos de cetoacidosis de leve a moderada, el uso de análogos de insulina subcutánea de acción rápida, como la insulina Lispro o Aspart, es igualmente seguro y efectivo. Y las dosis recomendadas en el protocolo son bastante claras para quien toma notas. Un inicio de 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo de peso de forma subcutánea, seguida de 0.1 a 0.2 unidades cada 1 a 2 horas. Administrado en el tejido subcutáneo, sin necesidad de bombas de infusión complejas. Permitir que estos pacientes sean tratados en una planta de hospitalización general o en una unidad de observación en urgencias descentraliza el cuidado de manera increíble, libera camas críticas para pacientes politraumatizados o en shock séptico. Es la democratización de una terapia compleja. La eficiencia operativa es innegable. Sin embargo, y esto hay que decirlo, optimizar el cuidado dentro de las paredes del hospital o en la ambulancia no resuelve el problema sistémico subyacente. Los datos incluidos en la revisión exponen una realidad desalentadora. Las tasas de readmisión. Exacto. Las tasas de readmisión por cetoacidosis diabética alcanzan hasta un 22% a los 30 días del alta hospitalaria. O sea, 1 de cada 5 pacientes vuelve a la sala de urgencias luchando por su vida menos de un mes después de que se les salvó. Es una estadística desgarradora. Porque la cetoacidosis rara vez es un fallo puramente biológico. En muchos casos es un fallo del sistema socioeconómico.
Las readmisiones están profundamente correlacionadas con la inseguridad alimentaria, el costo prohibitivo de la insulina, que obliga a los pacientes a racionarla, y una alarmante falta de educación sobre las llamadas reglas de los días de enfermedad. Que son básicamente instrucciones claras sobre qué debe hacer un paciente con sus dosis de insulina y monitoreo de cetonas cuando tiene, no sé, un virus estomacal, fiebre o vómitos en casa. Para evitar que una simple infección de garganta derive en una cetoacidosis en toda regla. Intervenir educativamente en ese aspecto antes de firmar el alta médica es tan vital para la supervivencia a largo plazo del paciente como los cristaloides balanceados que le infundieron en urgencias. Además de la educación, las guías enfatizan la integración de nuevas tecnologías preventivas como los sistemas de monitoreo continuo de glucosa dentro del entorno hospitalario mismo. Que ayudan a reducir la carga de trabajo de enfermería y previenen esas hipoglucemias letales durante la transición de insulina intravenosa a subcutánea. En resumen, hemos atravesado un rediseño completo del paradigma médico prehospitalario. Las guías de la ADA 2024-2026 exigen abandonar los viejos reflejos condicionados. Una glucosa de 150 no descarta una emergencia letal si el paciente toma inhibidores de SGLT2 o está en periodo de embarazo. Y el beta-hidroxibutirato en sangre es ahora el único juez válido para diagnosticar y declarar resuelta la cetoacidosis, desplazando por completo las tiras de orina y la confusa brecha aniónica. Comprendimos la profunda diferencia entre la tormenta ácida de la cetoacidosis y la deshidratación extrema del estado hiperosmolar hiperglucémico. Y a nivel operativo, sustituimos la solución salina por cristaloides balanceados para proteger el riñón del cloro. Desmitificamos la necesidad contraintuitiva de administrar dextrosa y reforzamos las precauciones absolutas y vitales con el potasio y el uso restringido del bicarbonato. Y finalmente, vimos cómo la validación de la insulina subcutánea permite tratar esta condición con seguridad fuera de los cuidados intensivos, reestructurando la carga operativa de los hospitales. Para quien audita o diseña protocolos médicos en prehospitalario y urgencias, estas no son simples sugerencias, son imperativos fisiológicos absolutos. Son el nuevo estándar de atención que ya está salvando vidas. Y esto nos deja con una interrogante fascinante para analizar y mullar por nuestra cuenta. Mencionamos la integración del monitoreo continuo de glucosa, pero la próxima frontera tecnológica que ya está llamando a la puerta de la medicina de urgencias son los monitores continuos de cetonas integrados. Esa tecnología va a cambiar todo el panorama de nuevo. Hay que pensar en esto. Si cruzamos esos sensores de cetonas en tiempo real con algoritmos de inteligencia artificial que aprendan los patrones metabólicos de cada paciente individual, estamos a las puertas de un escenario donde un software detecte la desviación en la proporción de beta-hidroxibutirato y alerte a los servicios de emergencia médica 12 horas antes de que el paciente siquiera comience a sentir náuseas o a respirar con dificultad. Es una posibilidad real y muy cercana. La prevención se volvería predictiva. Es increíble pensar que la verdadera unidad de cuidados intensivos y el mejor protocolo de prevención prehospitalaria del futuro podría terminar siendo simplemente un pequeño parche adherido de forma invisible al brazo del paciente. Una perspectiva fascinante para cerrar este análisis médico. Con eso cerramos esta inmersión profunda. Hasta el próximo análisis.